el ingeniero Jerónimo de la positiva, ¿no? De los seguros, la positiva, para tratar el tema de los seguros catastróficos. Es un tema muy importante, ya que en lo que estamos viviendo, el fenómeno del niño, a veces suceden estos eventos de pérdidas de repente de cultivos, ¿no? Y muchas veces, como están en el campo, ustedes no saben cómo se puede responder o qué trámite se tiene que realizar. Entonces, hoy día tenemos la presencia del expositor para que pueda absolver las consultas respectivas a ese tema. Entonces, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Ok. Señora directora de la Dirección Regional Agraria de Arequipa, señores agentes agrarios de las distintas provincias de la región Arequipa, distinguidas autoridades de las diferentes provincias de la región, líderes agrarios y estimados colegas, muy buenos días. Mi nombre es Jerónimo Quispe, soy ingeniero agrónomo de profesión y hoy estoy presente en la ciudad de Arequipa con el propósito de brindarles una capacitación con respecto al seguro agrícola catastrófico. Se va a tocar 19 temas muy importantes y estos temas están relacionados directamente desde una directiva que se ha generado para esta campaña agrícola 2024 y también un manual de ajustes. Y dicho manual de ajustes se va a ligar siempre a lo que en campo se va a desarrollar. Y posteriormente a ello se va a observar la metodología en campo. ¿Qué es el seguro agrícola? El seguro agrícola, como bien saben, bueno, en este caso el término seguro es un contrato de seguro o póliza por la que la empresa, en este caso Positiva Seguros, se obliga o está obligada a realizar una indemnización por un riesgo cubierto. ¿Qué quiere decir? O sea, se va a trabajar esta campaña agrícola con la aseguradora La Positiva, porque la campaña anterior se trabajó, las dos últimas campañas se trabajó con RIMAX, si no me equivoco. Entonces, ahora para esta campaña, la total responsabilidad para realizar indemnizaciones a partir de una evaluación es La Positiva Seguros. Entonces, si se realiza una indemnización a un sector estadístico, La Positiva Seguros está obligada a realizar una indemnización. ¿Y cómo funciona este proceso? El contratante, en este caso el Estado, mediante el FOGASA, paga el 100% de la prima a La Positiva Seguros. Entonces, La Positiva asegura todos los cultivos y las áreas que, en este caso, los agentes agrarios brindan como información al Ministerio. ¿Qué es el seguro agrícola catastrófico? No es un seguro de apoyo social dirigido a pequeños agricultores de agricultura familiar que brindan una compensación a las pérdidas de los cultivos dañados a consecuencia de los riesgos climáticos. Más adelante vamos a nosotros observar cuáles son esos riesgos que están cubiertos. Entonces son 19 en total, ¿no? Pero más adelante les voy a enumerar cuáles son esos riesgos que ahora en esta campaña se está tomando en cuenta. ¿Cuáles son sus principales características? El Minagri, como ya les había anticipado, ¿no? A partir o a través, en este caso, por el FOGASA, financia el 100% de la prima total. Gestionado por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada región. O sea, ustedes son los responsables de brindar la información para que esto se lleve a cabo, para que las áreas y cultivos estén asegurados. Supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA. El monitoreo de los casos que se van a evaluar en campo lo van a desarrollar la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA. Operado por la empresa de seguros. En este caso, nuestro trabajo como empresa de seguros es brindar en este caso una prima para esos cultivos que se han asegurado y realizar las evaluaciones posteriores ya como una tercera empresa o una empresa de peritaje. Los beneficiarios del seguro agrícola, como ya les había anticipado, son agricultores de agricultura familiar. Cristian. El objeto del seguro agrícola. El objeto del seguro agrícola es proteger a todos los productores agrícolas de las pérdidas ocasionadas por los cultivos debido a siniestros o eventos adversos como tales de origen natural, biológico y ambientales. Es un seguro de protección contra riesgos cubiertos en la unidad de riesgo, más conocido como sectores estadísticos. Como bien saben ustedes, han delimitado a sus sectores estadísticos
o todas las provincias tienen sectores estadísticos. Llámese un sector estadístico, puede ser una comunidad, 2 o 3 comunidades o todo un distrito. Ya va a depender de la información que ustedes han brindado a inicios al ministerio para que nosotros tomemos en cuenta ese sector estadístico. Y si ustedes reportan un sector estadístico A, se va a tener que evaluar solo ese sector estadístico, más no pasar a otro sector porque ustedes no han reportado ese aviso. Entonces, cada cultivo ya está mapeado en diferentes sectores estadísticos y tiene su nombre, o incluso está reconocido así pues, por sector estadístico. Es un seguro de protección, como les comentaba, de riesgos cubiertos en la unidad de riesgo del sector estadístico que permite indemnizar la suma asegurada. Si ustedes en ese sector estadístico se han asegurado 100 hectáreas de papa, se va a tener que, si se encuentra 100 hectáreas de papa, por ejemplo, en el área siniestrada, se va a tener que indemnizar esas 100 hectáreas. La evaluación va a ser macro, no teniendo en cuenta 11 puntos estadísticos en un sector estadístico. O también por otra cobertura denominada cobertura complementaria. Los daños son puntuales, por ejemplo la helada, la granizada, a veces ocasionan daños puntuales y ocasionan pérdida total. Entonces, en ese sentido, si nosotros realizamos una evaluación bastante puntual a los agricultores que han perdido, más no por sector estadístico. Hay dos metodologías que se va a tomar en cuenta más adelante. La materia asegurada, los cultivos y áreas, como ya les he indicado, esta información lo brindan ustedes. Las áreas los cultivos asegurados lo brindan ustedes. El año pasado, por la campaña anterior, me dice el ingeniero que tenían algo de 54 cultivos asegurados. Para esta campaña son 46. La superficie asegurable también se toma en cuenta en este caso las 3 últimas campañas o las 3 anteriores campañas. El promedio, por ejemplo, en un sector estadístico se han asegurado 100, hace 3 campañas, hace 2, 50 y regresaron a la anterior campaña con 100. Se suma y se divide entre 3 para asegurar en este caso el área asegurable para esta campaña. Entonces, se tiene que tomar esta información de las 3 últimas campañas para asegurar áreas. Ahora, para el rendimiento esperado, se toma en cuenta las 5 últimas campañas. Y de igual manera, los datos van a ser diferenciados campaña tras campaña y eso se va a tener que sumar y dividir entre 5 y ese resultado se va a realizar o se va a asegurar en este caso, para esta campaña. Redistribución de áreas. Este punto es muy importante y ya se tuvo muchos problemas en otras regiones. Sin embargo, en Arequipa, como es relativamente nuevo acá el seguro agrícola, y probablemente ocurra. Supongamos, en un sector estadístico A, ustedes aseguraron 100 hectáreas, pero reportaron de igual manera y se evalúa a campo, pero resulta que no existen esas 100 hectáreas, solo están las 50 hectáreas. Entonces, yo como perito no voy a pagarte las 100 hectáreas, sino te voy a pagar solo 50 hectáreas. ¿Por qué? Porque se ha sembrado solo 50. Pero en otro sector estadístico resulta que ustedes, a partir de su información, aseguraron 50, pero sembraron 100. Y si ustedes no realizan esa redistribución de áreas, lamentablemente yo voy a pagar solo ese 50. Así existan 100 hectáreas de cultivo. ¿Por qué? Porque han asegurado solo 50. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, lo que hay que hacer es actualizar esa información. Si en este sector estadístico A, como les había indicado al inicio, se han asegurado 100 y solo se sembraron 50, tengo yo un resto ahí, 50 hectáreas. Entonces, esta información yo lo puedo pasar al otro sector estadístico para completar, de asegurar esas 100 hectáreas que se ha sembrado en el sector estadístico. Entonces, al momento de realizar el reporte y la evaluación, ya no se pagarían esas 50, sino las 100 que se ha sembrado. Entonces, este proceso es muy importante para que ustedes puedan actualizar las áreas realmente sembradas en un determinado sector estadístico. ¿Se puede redistribuir? Sí. Para esta campaña sí se puede realizar esa redistribución de áreas. Entonces hay que estar atentos en eso porque luego se ocasionan inconvenientes, tanto el agente agrario como también el perito. Dice, pero ustedes me aseguraron 100 y me tienen que pagar 100, ¿no? Pero si hay 50, ¿cómo te pago 100? Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes es mejor actualizar los datos teniendo en cuenta el área real sembrada en el sector estadístico. La vigencia del seguro agrícola, el periodo de vigencia de la póliza del seguro agrícola es anual e inicia, nos dice acá las 12 horas del 1 de agosto de este año hasta el 1 de agosto del siguiente año. Entonces, todos los cultivos que se siembran durante todo ese periodo están asegurados.
¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Los riesgos asegurados, hasta la campaña anterior solo se trabajaba con 16 riesgos. Sequía para cultivos de riego y taponamiento no nacencia eran opcionales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la aseguradora tomaba como opción cualquiera de ellos, o también todo. Entonces dice, oye, yo no te voy a cubrir sequía porque es muy siniestoso, o tiene una alta siniestralidad. O sea, la aseguradora de alguna forma tenía que elegir todavía algunos siniestros, ¿no?, que le colocaban como opción. Sin embargo, esta campaña, el Ministerio está obligando prácticamente a la aseguradora a cubrir estos riesgos, ¿no? Sequía para cultivos de riego, taponamiento no nacencia, contaminación ambiental. Ahora, deslizamiento, de cierta forma, la campaña anterior era huaico y deslizamiento, sino que lo han desglosado ahora. No es un riesgo nuevo, pero esas tres que se anteceden, la 16, 17 y 18, sí son riesgos nuevos que se están cubriendo para esta campaña. Contaminación ambiental, sobre todo ocasionada por las minerías, los relaves y todo ello, tienden a veces a maltratar al cultivo y es más, a matar al cultivo. Entonces, en ese sentido se puede realizar un pago. La suma asegurada es de 800 nuevos soles o 800 soles por hectárea. ¿Ya? Cabe mencionar lo siguiente, esto no es el costo, o sea, no es el costo de producción que el agricultor de cierta forma pues invierte para poder desarrollar su agricultura, sino es un pequeño apoyo que el Ministerio de Agricultura de cierta forma brinda a los pequeños agricultores ese monto. Y el 800 soles es proporcional al área que ellos van a perder. O sea, si acá claramente nos indica que son 800 soles por hectárea, pero a veces el agricultor dice, oye, ingeniero, pero a mí me tiene que dar 800 soles. No, pero si su terreno tiene media hectárea, pues, se tendrá que pagarle 400 soles. Si es 1000 metros cuadrados, 80 soles. O sea, es relativamente al área que ellos o es proporcional al área que ellos van a perder. Entonces, al momento de empadronar y todo ello, si de alguna forma ustedes, los agentes agrarios, son los que van a validar esos padrones cuando se levantan, ¿no? Porque para poder desarrollar un padrón o levantar un padrón, la directa responsable en este caso es también la Postilla Seguros para levantar esa información. Ustedes validan la información que se les va a brindar en ese padrón posteriormente, ¿no? Sigue esto. El índice asegurado para cultivos transitorios. Se toma en cuenta en este caso rendimiento promedio para cultivos temporales o cultivos transitorios. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto y bien claro, ¿no? Para cultivos transitorios se asegura rendimiento. ¿Y en qué momento se va a determinar rendimiento? Cercano a la cosecha. Ahora, los agricultores, los agentes agrarios generalmente, o los agricultores se desesperan y dicen, mira, yo he perdido mi papa. Ingeniero, mira, he perdido toda mi papa en la fase vegetativa, le ha quemado la helada. Pues, sin embargo, nosotros sabemos como profesionales de campo que el helada en la fase vegetativa, de cierta forma, este cultivo tiende a recuperar. Claro que el rendimiento va a mermar, pero nosotros queremos saber esa merma del rendimiento. ¿En qué momento lo vamos a obtener? Cercano a la cosecha. Por eso es que ese tipo de avisos nosotros generalmente no vamos inmediatamente a campo. ¿Por qué? Porque no se les paga en ese momento. Porque se les da un veredicto. No se les da ningún veredicto, se les reprograma la evaluación. Entonces, ese día que se va a campo, prácticamente se va a perder tiempo teniendo en cuenta, en este caso, las actividades de la gente agraria. Nosotros normal podemos ir. Sin embargo, ya les estoy anticipando que todo esto, para cultivos transitorios, es netamente evaluación de rendimiento y cercano a la cosecha. Ahora, me dirán, pero ingeniero, entonces, si usted me dice cercano a la cosecha, que al maíz se le cae un helado vegetativo, entonces vamos a esperar cosecha. No, tampoco, ¿no? Si el cultivo ya está muerto, entonces yo voy y te declaro improductivo al cultivo y le pago ya de una vez al sector estadístico. Entonces, todo eso va a ser de acuerdo a la información que la gente agraria me va a brindar al momento de realizar una coordinación. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En papa sí, generalmente cercano a la cosecha. Ahora en maíz, si le coge una granizada también, de repente floración, entonces ya ese cultivo va a estar perdido. ¿Por qué? Lo va a chamusquear a la hoja o al área floreal y de cierta forma va a ocasionar pérdidas, ¿no? Y es más, las mazorcas, si emiten mazorcas ya no va a tener granos. Entonces, ¿de qué sirve ya pasar la cosecha si ya no puedo ya dar un veredicto en ese momento? Por eso, todo depende
de cómo se encuentra el cultivo y en qué etapa fenológica se encuentra. También hay un ejemplo, el papa, por ejemplo. El papa en floración, le cae una granizada y los tubérculos que se encuentran ya en la planta ya no tienden a crecer, sino ya maduran. Entonces yo ya puedo incluso dar un veredicto en ese momento. Pero teniendo en cuenta, como les comenté, a nivel sector estadístico, si le cae una granizada a unas cuantas parcelas en floración, tampoco no tendría por qué pagarte por el complementario, porque no es una pérdida total, todavía existe producción. Eso ya, como les comenté, todo ya va a depender de la información del agente agrario al momento de realizar su reporte. Ahora, les decía del rendimiento, por ejemplo, acá un rendimiento promedio es de 10 toneladas por hectárea. Ahora, para el rendimiento asegurado va a depender en este caso de la región. En la región Arequipa, si no me equivoco, es del 54% de rendimiento para asegurar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si 10 toneladas es mi rendimiento promedio, el 54% sería pues 5.400, ese es mi disparador, mi rendimiento asegurado. Si yo salgo a campo y determino superior al rendimiento asegurado, lamentablemente no se paga. Pero si mi rendimiento obtenido en campo va a ser menor o igual al rendimiento asegurado, sí se paga. O sea, y todo ese procedimiento lo va a realizar un sistema, un aplicativo que nosotros manejamos para poder realizar las evaluaciones. Solo nos pide introducir algunos datos y se determina en ese mismo instante. Siguiente, Cristian. Los beneficiarios del seguro agrícola, como les había manifestado los productores de agricultura familiar, son aquellos que desarrollan esta actividad agrícola en los cultivos transitorios y permanentes. Transitorios, como les comenté, también son cultivos anuales, y permanentes generalmente los frutales. Creo que en la parte costa es lo que siembran pues, el mayor porcentaje de frutales. Incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional que demuestren trabajar la tierra de forma directa y explotaciones se explota extensiones de hasta 10 hectáreas de terreno. O sea, también se les puede pagar solo hasta las 10 hectáreas. ¿Qué pasa si un agricultor tiene 20 hectáreas y si sale indemnizado el sector estadístico? No se le podría pagar las 20 hectáreas, solo hasta las 10 hectáreas. La secuencia de atención de un aviso de siniestro. Hay que tener en cuenta este punto, porque aquí es donde empieza el trabajo del agente agrario para realizar su aviso de siniestro correspondiente a la campaña agrícola. Primero, nos dice que ocurrido el siniestro al cultivo, el productor es el alarmante de todo ello, ¿no? Y es más, quizá ustedes como agentes agrarios cuentan ya con informantes calificados en cada comunidad. Entonces, ellos son los principales informantes para que esto pueda desarrollarse adecuadamente. Una vez recibido el aviso de siniestro del agente agrario, yo no sé de qué manera lo van a trabajar, o cada agente agrario va a realizar su aviso de siniestro, o lo van a responsabilizar de repente a uno de la dirección regional, ¿no? Para que suban avisos de siniestro. Pero esto tiene que ser inmediato. Una vez que ya el agente agrario cuenta con esa información, mira, en tal sector ha sucedido una helada, entonces el agente agrario si tiene el sistema en ese momento, tiene que realizar el aviso de siniestro en el sistema Morayo. Nosotros trabajamos con un sistema Morayo, ¿no? Bueno, nos dice acá dentro de los 10 días, de alguna forma ustedes lo pueden hacer inmediato, no necesariamente pedir, esperar todavía esos 10 días. Ocurre el siniestro y más tarde ya incluso lo pueden lanzar el aviso de siniestro. Una vez lanzado el aviso de siniestro al sistema Morayo, nosotros, o yo en este caso como jefe regional de acá de Arequipa, voy a recepcionar el aviso y voy a comunicarme con el agente agrario que realizó ese aviso de siniestro para yo coordinar una fecha de programación de visita a campo. Entonces, una vez realizada esa coordinación y llegada a la fecha, el evaluador tiene que acercarse a la agencia agraria para que el agente agrario pueda hacer el acompañamiento de las evaluaciones que se van a desarrollar en campo. ¿Ya? No, Cristian. Entonces, una vez que el evaluador realiza la evaluación y se dictamina indemnizar el sector estadístico, la Positiva Seguros tiene 20 días para levantar el padrón de beneficiarios a partir de la fecha de evaluación. Entonces, acá hay dos temas muy importantes. Para la cobertura por 11 puntos,
La Positiva Seguros, hay otra empresa que se va a dedicar a realizar los padrones. Sin embargo, para cobertura complementaria, o sea, para evaluaciones puntuales y pagos puntuales a cada agricultor, el levantamiento de padrones va a ser a nuestra responsabilidad, o sea, de agroevaluaciones. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos características, ¿no? Si se va a evaluar a nivel sector estadístico y se va a dictaminar a nivel sector estadístico también una indemnización o un veredicto de indemnizable, va a ser otra empresa quien se va a dedicar a realizar el padrón. Sin embargo, por las evaluaciones puntuales y todo ello, nosotros como evaluaciones. Y tenemos 20 días para levantar esa información. Una vez que, llegado esos 20 días, se levanta la información correspondiente, la aseguradora tiene 15 días para aperturar cuentas de ahorro y también realizar la indemnización correspondiente a cada agricultor. La indemnización no va a ser al agente agrario o al director o a la autoridad correspondiente en ese sector estadístico, sino va a ser directamente al agricultor. Entonces acá nosotros ya nos quitamos esa responsabilidad de recibir dinero y todo ello, sino el agricultor va a ser el directo beneficiario y para ello tiene 15 días la Positiva para levantar toda esa información y brindar esa indemnización. Siguiente. Este es el formato de aviso de siniestro que probablemente ustedes ya manejen en la agencia agraria. Entonces, a partir de esto, cada agente agrario brinda información al responsable para subir avisos de siniestro. Más adelante, Cristian. Inspección y ajuste de siniestro. Ya este es el proceso que se va a desarrollar para poder realizar la evaluación. Producido el reporte de siniestro, dice, la empresa de seguros procederá a efectuar la inspección. Acá directamente la Positiva no realiza la evaluación, sino es una empresa tercera llamada Agroevaluaciones. Es una empresa de peritaje que su objetivo o su fin es realizar las evaluaciones correspondientes a un sector estadístico que se ha reportado, de manera directa o a través de la designación de un ajustador de siniestro, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de recepción del aviso de siniestro. Entonces, ese tiempo también hay que tomarlo en cuenta. El ajuste y la liquidación de siniestros es el procedimiento mediante el cual se determina la afectación de la producción asegurada, ocasionada por un riesgo protegido para determinar si corresponde o no una indemnización. Entonces, no por el hecho que yo vaya a campo o el evaluador se acerque a campo, ya se va a tener que dictaminar positivo una indemnización, no. Entonces, todo va a depender de cómo se encuentra el cultivo. Durante el proceso de ajuste y liquidación del siniestro, el inspector llenará el acta de campo. Nosotros vamos a trabajar con un acta oficial para que a partir de esa acta se pueda pagar, ¿no? Se pueda dictaminar en este caso una indemnización o no también. Si hubiera observaciones de los resultados obtenidos, el agente agrario o su representante podrá plasmarlos en dicha acta. O sea, hay que tener en cuenta que todas las salidas sea con el agente agrario, para que no haya esa discrepancia de que de repente el agente agrario decía, pues no, yo estoy seguro que van a pagar el sector estadístico, pero cuando manda a un representante o a otra persona, no sale indemnizado. Entonces, se acerca a la agencia agraria del evaluador y va a decir, ingeniero, mira, no salió indemnizado. Y probablemente la gente diga, no, pero sí, va a salir indemnizado, ¿cómo es posible? Y te rechaza prácticamente la evaluación. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, es mejor que el agente agrario haga el acompañamiento de la evaluación, para que de esa manera no se pueda discrepar con los resultados. Ahora, si discrepa de repente por los resultados, de repente hay una observación que no está de acuerdo, ¿no? El ingeniero tal, no sé, pesó la papa, ¿no? Pura papa hasta chancho que no se consume. O sea, son observaciones puntuales que de cierta forma lo considera en este caso es algo bueno, o sea, es una observación muy buena, ¿no? Y el ministerio, o nosotros en este caso, mandamos otro evaluador para verificar nuevamente esa evaluación. O sea, se realiza nuevamente esa evaluación. Ahora, si por segunda vez va a haber una observación similar, entonces el Ministerio de Agricultura o el FOGASA interviene, nos hace el acompañamiento para poder realizar las evaluaciones. Por eso es muy importante las observaciones que de alguna forma van a tener ustedes en campo. Y la presencia, sobre todo. La presencia de la gente agraria es muy importante para no tratar de discrepar de esa manera, porque en campo se puede conversar y incluso la gente agraria, si lee el manual de ajuste, de cierta forma va a estar informado y decir, oye, tú no me tienes por qué pesar esto, porque acá dice esto. Entonces, se soluciona sin necesidad de todavía llegar a mayores.
La inspección y el ajuste se realizará utilizando el manual de ajuste, como ya les había comentado, de seguros agrícolas catastrófico elaborado y proporcionado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de FOGAS. Siguiente cuestión. La cobertura catastrófica, como les había comentado, existen dos coberturas, catastrófica y la complementaria. La catastrófica generalmente, miren, la evaluación es a nivel sector estadístico, obedeciendo 11 puntos estadísticos en un determinado sector estadístico. Ya. Eso hay que tomarlo en cuenta. La cobertura catastrófica se evalúa a nivel sector estadístico. Ya, ese es un punto, uno de ellos. La metodología de los 11 puntos aleatorios. Dentro del área agrícola, el sector estadístico, se seleccionan aleatoriamente 11 puntos muestrales. Los 11 puntos serán seleccionados entre todas las superficies sembradas de los cultivos asegurados, en la póliza incluyendo semilleros, invernaderos, parcelas demostrativas y de investigación y parcelas de entidades privadas. Se tiene que excluir ese tipo de parcelas. ¿Por qué? Porque de cierta forma estas pueden incrementar el rendimiento y no saldría pues indemnizar un sector estadístico si se toma en cuenta esas parcelas. Entonces ya tenemos en este caso en la directiva menciona esto para obviar este tipo de parcelas, ¿no? Si el rendimiento promedio obtenido en campo de los 11 puntos es menor o igual al rendimiento asegurado, se procede en este caso a indemnizar. Ahora, si el rendimiento promedio es mayor al rendimiento asegurado, no se procede en la indemnización. ¿Ya? Y como les había comentado, el rendimiento asegurado se toma en cuenta, el rendimiento promedio se toma en cuenta pues, de las últimas 5 campañas agrícolas. Ahora, el sector estadístico es inmenso. Ahora, me dirán, ingeniero, tendremos que caminar todos estos puntos que se observan en el sector estadístico. Sí, para algunos cultivos, o ya que se papa, dependiendo, ¿no? Si este sector estadístico de cierta forma tiene una característica, mira, una parte alta, media y baja. En la parte alta se encuentran aproximadamente 3 puntos. Si ustedes me reportan, por ejemplo, maíz amiláceo, yo no voy a encontrar maíz amiláceo en la parte alta, sino en la parte media y baja. Entonces, lo que yo voy a hacer como perito es distribuir esos puntos, o sea, mover esos puntos donde existan cultivos. Entonces, ya el perito de cierta forma tiene ese criterio de evaluación y se toma en cuenta ello. Porque de nada serviría pues, que yo me vaya para la zona más alta y evaluar maíz. Yo no voy a encontrar maíz pues, en la parte alta. Entonces, igual, en la papa sí, ¿no? La papa sí, de cierta forma sí, o sea, está distribuida a nivel todo el sector estadístico y ahí se tiene que caminar prácticamente los 11 puntos. Siguiente cuestión. Igual, la cobertura catastrófica para la selección de lotes en cada uno de los 11 puntos de muestreo y según coordenadas geográficas, porque se va a tomar en cuenta en este caso la ubicación de la parcela que se va a elegir, se identifican un lote o parcela representativa, un cultivo asegurado. Será posible mover dice el muestreo definido en gabinete hacia otro lote o parcela más cercana y representativo con el cultivo asegurado cuando se presentan los siguientes casos. Cuando el cultivo en el lote dice se encuentre cosechado total o parcialmente, cuando el cultivo o lote se encuentre afectado por un riesgo distinto al protegido en la póliza, cuando el cultivo en el lote dice sea diferente al cultivo asegurado, obviamente, o sea, no vamos a asegurar maíz pues, por papa, ¿no? Cuando el cultivo se encuentre en los lotes y o parcelas de investigación, como ya les había anticipado anteriormente, no vamos a realizar ese tipo de evaluaciones en parcelas demostrativas o de investigación. Cuando en el punto de muestreo no exista lotes de cultivo, ¿ya? O sea, de cierta forma nosotros tenemos para mover los puntos teniendo en cuenta la ubicación del cultivo, la concentración del cultivo, ¿no? Que se va a evaluar. Siguiente cuestión. Ahora, criterios para la selección de un lote a evaluar. Acá se tiene que tomar en cuenta lo siguiente, no por el hecho que ustedes realicen un aviso de siniestro y hay cultivo, claro, en el sector estadístico hay algunas parcelas afectadas y de repente la mayoría estén muy bien, entonces nuestro objetivo no es evaluar solamente las parcelas afectadas o también solo las parcelas buenas, ¿no? Nosotros tenemos que de alguna forma ubicar una parcela representativa. Quiere decir esto, si yo tengo alrededor, estoy en el punto 1 y alrededor mío existen 10 parcelas. De esas 10 parcelas, hay 7 que están afectadas de manera catastrófica, pero 3 de ellas no se encuentran afectadas. Entonces, según criterio
a partir de esas 10 lotes, ¿cuál sería mi parcela representativa en este punto? ¿Las que están afectadas o las que no? Las que están afectadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la mayoría. Se encuentra la mayoría en esas características. Entonces yo elijo una de esas 7 parcelas. Ahora, en otro punto, sucede lo contrario. Tengo 10 lotes y 7 se encuentran en perfectas condiciones, pero 3 se encuentran catastróficamente afectadas. Entonces, para tomar en cuenta el criterio anterior, ¿cuál de esas parcelas yo elegiría? La que está bien, porque es la mayoría. Entonces, así es como nosotros vamos a elegir parcelas representativas en los 11 puntos. Ya, no todo lo bueno, tampoco todo lo malo. Pero puede ocurrir lo siguiente, que las parcelas en el sector estadístico pueden estar al 100% afectadas. Entonces yo no voy a buscar todavía una parcela buena, sino directo, me voy a una parcela mala o a todas las malas para realizar la evaluación. O también todas están buenas, entonces todas las buenas. Entonces, así de cierta forma se realiza una evaluación en campo. O se ubica en este caso una parcela representativa. En esa parcela representativa, lo que yo voy a hacer es ubicar mis puntos muestrales. O, claro, generar puntos muestrales. Ahora, el número de muestras va a depender en este caso del área. Si es menor a media hectárea, como mínimo yo tengo que de alguna forma levantar 3 muestras en esa área. Pero si es mayor a media hectárea, nos dice como mínimo 5 muestras. Claro que yo puedo levantar más muestras. Mientras más muestras yo obtenga de ese lote, van a ser mucho mejor. Sin embargo, numéricamente puede ser distinto, pero estadísticamente son similares. Entonces, se toma en cuenta la minoría, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Mínimo 3 si es menor a media hectárea y mínimo 5 si es mayor a media hectárea. Cristian. La estimación de rendimientos en cada lote que se va a seleccionar se estimará un rendimiento de cultivo. Y también les vuelvo a reiterar, todo esto se alcanza cercano a la cosecha, 15 días antes de la cosecha. Para lotes de siembras, un ejemplo, por surcos, se aplicará la siguiente fórmula. Esta fórmula, claro que ya nosotros no lo vamos a desarrollar pues, de momento, sino ya el sistema está configurado para determinar todo ese procedimiento. A nosotros solo nos piden, por ejemplo, en el sistema nos piden, por ejemplo, para estimar rendimiento, nos piden número de plantas por metro lineal. Lo que nosotros vamos a hacer es, con una cinta métrica, medir 10 metros y contar el número de plantas en esos 10 metros. Y luego dividir entre 10 para determinar el número de plantas por metro lineal, que nos indica que es 2.2 en este ejemplo. Ahora, peso de tubérculos comerciales y de uso por planta. Ya, es tubérculos comerciales y de uso. Entonces, lo que voy a hacer es también hacer en la evaluación en campo, hacemos partícipe a la integral. Y se le dice, ingeniero, saque una planta. Entonces, el ingeniero saca pues, la planta que ni siquiera ha contado, la mala, ¿no? Lo saca. Tiene que ser dentro de las plantas que él ha contado. Ya, él saca y yo también voy a tener que sacar otra planta. Para de esa manera obtener 2 plantas y realizar el pesado y el promedio. Entonces, yo determino, según este ejemplo, que tiene 1 kilogramo por hectárea, 1 kilogramo por planta. A partir de ello, bueno, se determina la producción media estimada por metro lineal, que hace una pequeña operación de multiplicar 2.2 por 1, sería 2.2 kilogramos por metro lineal. Entonces, la distancia entre surcos también se tiene que evaluar, se tiene que determinar, ¿no? Con una wincha o con un flexómetro para determinar un metro lineal. Y a partir de esos datos, yo voy a obtener el rendimiento obtenido en campo, que son 22.000 kilogramos por hectárea. Ese es un ejemplo. Pero esos datos que yo voy a obtener en campo van a ser necesarios para yo obtener ese rendimiento. Siguiente. Ahora, para lotes con siembras a voleo, se aplicará la siguiente fórmula. De igual manera, el sistema ya está procesado, ya está formulado, ¿no? De cierta forma para obtener un rendimiento ya por siembras a voleo. De igual manera, me piden datos, por ejemplo, peso de una espiga desgranada, 1 gramo. Acá lo que vamos a hacer es trabajar con pesos unitarios. El número de espigas por metro cuadrado, 110, y el promedio o producción media estimada por metro cuadrado va a ser una pequeña operación de multiplicar ese dato, va a ser de 0.11 kilogramos por hectárea, kilogramos por metro cuadrado,
ese metro cuadrado o ese dato se multiplica por 10.000 metros cuadrados, y se obtiene 1.100 kilogramos por hectárea. También todo eso, ya el sistema está alimentado prácticamente para obtener un rendimiento obtenido en campo. Para la determinación de pesos de los productos cosechables se deberá seguir lo indicado en el cuadro de procedimiento para obtener pesos de las partes cosechables, según familias de cultivos en el manual de ajuste. Todo esto se encuentra en un manual de ajuste que probablemente ya la agencia agraria ya tiene como información. Siguiente. La cobertura catastrófica teniendo en cuenta en este caso el ajuste de siniestro, tomando en cuenta 11 puntos muestrales. Miren, si el rendimiento ponderado, dice de los 11 puntos, es igual o menor al rendimiento asegurado, que es 5.000 kilogramos el rendimiento asegurado, indicado en la póliza se procede a una indemnización. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de realizar el levantamiento de los datos en los 11 puntos muestrales, vamos a obtener un rendimiento de 3.297 kilogramos. Ese rendimiento es menor al rendimiento asegurado, porque nos pone como ejemplo que el rendimiento asegurado es 5 toneladas por hectárea, pero el rendimiento que se ha obtenido en campo es 3.297.50 kilogramos. Entonces se procede en este caso a una indemnización. Siguiente. En este ejemplo, y ocurre muchas veces, un momentito. Buenos días con todos y con todas. Reciban el saludo del doctor Rafael Sánchez, gerente gobernador regional de Arequipa, en esta sugerencia de agricultura. En momentos tan difíciles que atravesamos, una situación de un fenómeno tal vez nunca antes visto en todo el país, en todo el mundo, con un fenómeno del niño global y un niño costero. En verdad las proyecciones son un poco difíciles, sobre todo lo que va a pasar en enero y febrero. Lluvias en la costa y posiblemente sequía en la sierra, y sobre todo los 3.500 donde están nuestras represas. Estamos en 30% de agua y nadie garantiza la campaña 24-25. En estos momentos importantes también es valioso el aporte que hoy día hace el Seguro Agrícola Catastrófico, SAC, porque va a ayudar a mucho de lo que significa nuestras familias agropecuarias en nuestra región de Arequipa. Y como veía en el evento anterior de planificación estratégica, en verdad al agricultor necesitamos decirle realmente cuánto debe sembrar en papas, cuánto debe sembrar en sus cultivos. Y esos trabajos tenemos que retomarlos, tan importantes que se hacían en aquellos tiempos, y hoy día el Estado tiene que volver más cerca a sus agricultores y a su productividad lechera. Y en esa dimensión es importante asegurar la seguridad alimentaria y también los proyectos de lo que significa hidráulicos en este momento, para hacer más eficiente el uso del agua y sobre todo garantizar un trabajo importante en las familias agropecuarias que representan más del 85% en nuestra región. En tal sentido, nos sentimos muy contentos de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en esta oportunidad esté cara de frente en lo que significa en este seguro agrícola catastrófico, porque tenemos que adelantarnos a situaciones un poco difíciles, y en esa parte hay cosas que solo el FEN, CENAMI y el que está ahí arriba a su momento determinarán, y que sea lo mejor que nos agarren prevenidos, porque el agua a partir de la fecha va a ser una situación muy escasa, y esa conversión de agua en alimentos inocuos importantes para cada uno de nosotros es valiosísima. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias.
continuando con la exposición. Siguiente, Cristian. No, esa no. Ya, en la anterior lámina el resultado salía indemnizable. Sin embargo, en esta lámina que se observa, también el mismo ejemplo, pero el resultado es 5.132.28, es mayor al rendimiento asegurado. 5.000, ¿qué es 5.000? Entonces, el sistema automáticamente lo va a declarar no indemnizable debido a esta variación. A pesar, miren, me dirán, ingeniero, pero tengo yo 2 puntos perdidos. A pesar de tener 2 puntos con rendimiento 0, pero sin embargo en los otros puntos, mira, el rendimiento es elevado. Y eso es lo que existe, o sea, en el campo se observa ese tipo de características. Entonces, todo va a depender, como les comenté, todo veredicto va a depender de cómo se encuentra el cultivo en campo. Siguiente. Todo hasta el punto. Ya, la cobertura catastrófica, lo que anteriormente se ha hablado era para cultivos transitorios, para cultivos que se van a obtener rendimiento. Ahora contamos también un seguro para cultivos permanentes. Considerado que los cultivos permanentes presentan una amplia variedad de factores particulares por cada tipo de cultivo, se debe seguir la siguiente metodología. Para determinar el nivel de daño en cultivos con más de 5 años o que se encuentren en plena producción según el tipo de cultivo, porque hay cultivos que se encuentran en plena producción a partir de los 4 años, si no me equivoco. Se debe considerar el daño en frutos. El porcentaje de daño va a ser igual al porcentaje de daño en frutos. Si las plantaciones son menores a 5 años, se va a considerar en este caso el daño total va a ser igual al porcentaje de daño en ramas y hojas. Entonces, mira, ya tenemos 2 metodologías para realizar la evaluación en cultivos permanentes. Si es mayor a 5 años, solo se evalúan frutos, pero si es menor a 5 años, se evalúan solo hojas y ramas. Un ejemplo que nos ilustra esta diapositiva nos indica lo siguiente. El resultado de la evaluación de una unidad de riesgo, que es el sector estadístico, para una plantación en plena producción de 100 hectáreas se determinó que el porcentaje de frutos es el 95%. Siguiendo con la fórmula de cálculo daño total, tenemos el porcentaje total es igual al porcentaje de daño en frutos, porque se ha obtenido un daño en frutos. Ahora, el daño total es del 95%. Según las condiciones del seguro, en caso que el nivel de daño directo sea igual o superior al 50%, se indemniza. En este caso, teniendo en cuenta el resultado obtenido en campo para cultivos permanentes, es mayor al 50% o igual, se tiene que indemnizar. Ya. Ahora, si es menor el daño obtenido en el sector estadístico, si es por el 9%, lamentablemente no se paga. La indemnización del sector estadístico se determina con la siguiente fórmula. La suma asegurada por hectárea, que se cuenta en este caso para esta campaña por 800 soles, por el área asegurada, ¿no? Y la indemnización sería en este caso, si el área asegurada sería 100 hectáreas, 800 por 100, sería la indemnización de 80.000 soles por hectárea. El año pasado, las campañas anteriores, se multiplicaba todavía un factor, el factor daño. O sea, supongamos que yo les había anticipado que si yo obtengo 50% ya se tendría que pagar automáticamente. Y este 50% multiplicaba todavía a este monto. Entonces la indemnización no era 80.000 soles, sino 40.000 soles. O sea, se trabajaba todavía teniendo en cuenta el porcentaje de daño. Para esta campaña una de las mejoras es esa, ¿no? Se ha obviado prácticamente multiplicar por ese factor daño. Siguiente. La cobertura complementaria, ahora les hablé todo con respecto a la cobertura catastrófica por 11 puntos, la evaluación por 11 puntos, pero también se va a contar, o esta campaña cuenta con una cobertura complementaria. ¿Qué quiere decir esto? La cobertura complementaria garantiza la indemnización por pérdida del cultivo transitorio o permanente dentro de la unidad de riesgo debido a los riesgos cubiertos, en este caso los 19 riesgos cubiertos. La campaña anterior solo se trabajaba con 16 riesgos cubiertos, que lamentablemente a veces no se pagaban, pero ahora sí, se va a tener que pagar por cualquiera de esos 19 riesgos que puedan afectar al cultivo. Para la cobertura complementaria, la indemnización máxima es hasta 10% de la prima neta o mínimo 500.000 soles por cada región. Un ejemplo, dice el siniestro arrasó, dice, campos de cultivo de papa en un sector estadístico, en cuyas áreas afectadas no es posible obtener rendimiento, o sea, muerte de planta, o ha perdido su capacidad productiva prácticamente la planta, la papa. Y ese siniestro ha ocurrido en una partecita del sector, en la parte alta. Esas 10 hectáreas
con esta cobertura complementaria se tendría que pagar. Y es más puntualizado, ¿ah? Yo no tengo por qué ya recorrer los 11 puntos, sino dirigirme al área donde se ha suscitado el siniestro que ha ocasionado la pérdida total del cultivo. Entonces yo te pago por todo lo que se ha perdido en ese punto. Siguiente. Los cultivos no asegurados también es una mejora que hoy en día se está aplicando para esta campaña. La empresa de seguros ofrece cubrir a los cultivos transitorios y permanentes no asegurados o no priorizados en la póliza de seguro catastrófico, donde garantiza las pérdidas de dichos cultivos dentro del sector estadístico. Debido a los riesgos, también están cubiertos los 19 riesgos para estos cultivos. Pero la indemnización máxima es hasta el 10% de la prima neta o mínimo hasta 200.000 soles, ¿ya?, por cada departamento. Ahora, la suma asegurada, eso hay que tener en cuenta, ya no es 800 soles, sino es el 50% de esos 800 soles, o sea, 400 soles. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, esos cultivos no son asegurados, ¿ya? ¿Por qué? En un sector estadístico A, resulta que esta campaña no sembraron maíz. La campaña anterior, perdón. Y ustedes me informaron que no van a sembrar maíz, entonces resulta que esta campaña, en realidad sí existe maíz, unas 10 hectáreas. Cae una helada y lo mata. Entonces, como no está asegurado, o no está dentro de los priorizados, igual nosotros vamos a campo y te pagamos, pero ya no te pagamos 800 soles, sino 400 soles. Porque antes no se hacía eso, no estaba asegurado, genial, entonces no te pago, porque no está asegurado. Pero ahora sí, o sea, te pagan el 50% en este caso de la suma asegurada por hectárea. Para cultivos no asegurados, dice no priorizados, en la presente campaña se utilizará la cobertura complementaria. Para que yo te pague el cultivo, perdón, para tu cultivo no asegurado, necesariamente tu cultivo tiene que perder la capacidad productiva o muerte del planta. ¿Ya? Esto ya no se determina por rendimiento, sino tiene que ocurrir sí o sí la muerte de planta o su pérdida de capacidad productiva del cultivo. Tanto para permanentes como también para transitorios. Siguiente. Y también ocurre, ¿no?, el mismo ejemplo, como les puse en el complementario anteriormente. La pérdida se ha suscitado en la parte superior de ese sector estadístico, ¿no? Me dice que son 5 hectáreas. Si estuviera asegurado este cultivo, se pagaría pues 4.000 soles. Pero, sin embargo, es un cultivo no priorizado y se va a tener que pagar 50% de lo que se paga por hectárea, de 800 soles. Entonces, 5 por 4 sería pues 2.000 soles. Entonces, la indemnización en el sector estadístico serían 2.000 soles, como cultivo no priorizado. Siguiente. Las indemnizaciones, una vez que se dictamine indemnizar un sector estadístico, la empresa de seguros elaborará el padrón de beneficiarios en un plazo máximo de 20 días. Ya les había anticipado, para cobertura complementaria, o sea, para los pagos puntuales o las evaluaciones puntuales que se van a desarrollar en campo, nosotros como agroevaluaciones tenemos esa responsabilidad de levantar ese padrón. ¿Ya? Ahora, para la cobertura de los 11 puntos, es así, hay otra empresa que se va a dedicar a levantar los padrones. ¿Ya? Ahora, tenemos 20 días para poder realizar esa actividad. Una vez realizada el levantamiento de padrones, la Positiva de Seguros tiene 15 días después de la validación y aprobación del padrón de todos los agricultores beneficiarios. ¿Y quiénes son los que validan los padrones? Son los agentes agrarios. Son los que colocan su visto bueno para que se pueda proceder, en este caso, a realizar una indemnización. Todos los gastos que sean necesarios para la apertura de cuentas bancarias y cumplimiento de los pagos oportunos va a cuenta de la Positiva de Seguros. Ustedes no tienen por qué pagar ni un solo sol para poder realizar proceder en este caso. Ustedes solo validan el acta y listo. O sea, más allá, la Positiva se encarga de todos los gastos. Sigue La empresa de seguros deberá cumplir lo siguiente. Son requisitos de cumplimiento y obligatorio para la Positiva de Seguros o para la empresa en sí, empresa de seguros, ya sea Positiva o RIMA, ¿no? Bono de baja siniestralidad. Implementar un sistema de información para el monitoreo de avisos de siniestro. En este caso contamos con el Moray, que probablemente ya al ingeniero se le ha mandado ya una cuenta y un usuario, y su contraseña para ingresar a la
el sistema Moray para realizar los avisos de siniestro. Elaborar los padrones de beneficiarios, el pago oportuno a los productores beneficiados, redistribuir la materia asegurable. O sea, en este caso, si ustedes redistribuyen áreas, de cierta forma también positiva tienen que redistribuir, ¿no?, la materia asegurable. Coordinar las fechas y ajustes y liquidación de siniestros, publicar las actas en el sistema de seguros, o sea, todas esas actas se van a encontrar en el Moray. Ejecución de las 4 capacitaciones, esta es nuestra primera capacitación acá en Arequipa, mañana vamos a continuar. Brindar la cobertura complementaria, brindar la cobertura de los cultivos no asegurados, no priorizados, ofrece un disparador de riesgo fijo, en este caso es el 54%, si no me equivoco. Utilizar la metodología de ajuste establecida, ¿no?, de acuerdo al manual de ajuste, todo es en base al manual de ajuste. Pagar las penalidades aplicables, o sea, si en este caso cualquiera de lo mencionado se incumpla, Positiva Seguros está en la obligación de pagar una penalidad. Por eso es que se trabaja con tiempos y se tiene que cumplir tal y cual establece en este caso un contrato, ¿no?, que entre Positiva y el Ministerio. ¿Cristian? Este es el acta de ajuste para cultivos transitorios, ¿no?, para determinar rendimiento. Con esta acta se paga, o sea, es un acta oficial que de cierta forma nos permite realizar un pago, como también a un sector estadístico evaluado. Entonces, es un acta oficial que el Ministerio lo ha implementado para que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Siguiente? Ahora, esta es el acta para cultivos transitorios, permanentes, que va a plasmar en este caso un porcentaje de daño, y a partir de un porcentaje de daño se paga, ¿o no? Ya, las mejoras del seguro agrícola catastrófico para la campaña 2023-24, todos los cultivos transitorios y permanentes presentan cobertura del SAC. Ya. Para cultivos asegurados, ya, contamos con 2 coberturas. La cobertura catastrófica por 11 puntos muestrales, que se va a tomar en este cuenta pérdidas parciales o pérdidas totales. Ahora, para cultivos asegurados también se va a trabajar la cobertura complementaria, ¿no?, netamente pérdidas totales. La complementaria hay que entenderlo, ¿no? La complementaria es siempre y cuando el cultivo haya muerto o haya perdido su capacidad productiva. Por eso es que nos indica ahí, no evaluaciones por rendimiento, tampoco por pérdidas parciales, ¿no? El límite de indemnización en este caso para cobertura complementaria es del 10% de la prima por región o mínimo hasta 500.000 soles por región. Los cultivos no asegurados también es una mejora que esta campaña se está tomando en cuenta, pero solo funciona para pérdidas totales. Y están cubiertos en este caso los 19 riesgos y el pago va a ser por hectárea 400 nuevos soles, ¿no? 400 soles. El límite de indemnizaciones es el del 10% de la prima neta por región o mínimo hasta los 200.000 soles. Ahora, los nuevos riesgos cubiertos para esta campaña agrícola se toma en cuenta en este caso sequía para cultivos de riego, taponamiento no nacencia que generalmente ocurre en la parte alta de los suelos arcillosos del sector estadístico, la contaminación ambiental y deslizamiento. Como ya les había comentado hace un momento, el deslizamiento antes también está con huaicos y deslizamiento, solo que lo han desglosado ahora y es independiente esta aviso de siniestro. Perdón, ese siniestro. Las indemnizaciones sobre el 100% de la suma asegurada por hectárea para cultivos permanentes. Como les había comentado anteriormente, cuando se pagaba cultivos permanentes, se multiplicaba todavía por ese factor daño y la indemnización se reducía. Pero ahora en este caso ya no se toma en cuenta ese factor. Asimismo, el ajuste de plantaciones en producciones será sobre daño a los frutos. Áreas indemnizadas con cobertura complementaria no serán descontadas en las evaluaciones posteriores de daño por cobertura catastrófica, o sea, los 11 puntos. Imagínense que por la cobertura complementaria se pagó esas 10 hectáreas de papa. Esas 10 hectáreas, para la evaluación, supongamos que ocurre también otro siniestro a nivel sector estadístico, yo lo voy a contemplar ya como un punto perdido, así yo haya pagado. Entonces yo ya tendría solo para evaluar 10 puntos restantes en el sector estadístico. ¿Por qué? Porque ya obtení un punto perdido con esas 10 hectáreas. Pero todo va a depender a la proporcionalidad, o sea, imagínense que ustedes aseguraron 100 hectáreas de papa, o maíz, perdón. Entonces, viene una catástrofe helada y afecta 2 hectáreas de maíz, o sea, por la cobertura complementaria. Entonces, no se amerita en este caso levantar un punto de pérdida ahí. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Recuerden que son 100 hectáreas aseguradas, pero cada punto estadístico me tiene que representar aproximadamente unas 100 hectáreas.
Entonces, con 10 hectáreas, perdón. Entonces, en comparación, 2 hectáreas perdidas frente a 10, no sería ni siquiera el 25% de ese punto. Entonces, por lo tanto, se tiene que levantar los 11 puntos. Pero eso lo vamos a trabajar nosotros de cierta forma en coordinación con los agentes agrarios. Pero ahora sí se va a contemplar ese tema. Bien. Bueno, eso es todo con respecto a la información del Ministerio de Agricultura, a partir del FOGASA. Sin embargo, también contamos con una información que de cierta forma es muy importante. La Positiva Seguros ya viene trabajando ya desde hace 13 años atrás, ya entramos a 14 años, desde el año 2009. Entonces es pionera y líder de seguro agrícola en el Perú. Y viene trabajando tanto con seguro agrícola catastrófico como también comercial y empresarial. Entonces el Estado de cierta forma está trabajando ahora con el seguro agrícola catastrófico. Ya, la materia asegurada para cultivos y áreas en la región Arequipa se cuenta con 46 cultivos asegurados para esta campaña agrícola. El cultivo con mayor extensión asegurada es alfalfa, ¿no? Es un pasto, con 14.007.67 hectáreas, ¿no? 14.007 hectáreas. Seguida por arroz con 9.270 hectáreas, papa 7.001 hectáreas, cebolla 5.600 hectáreas y así sucesivamente. Y el último cultivo, maíz choclo, que se ha asegurado 3.33 hectáreas. Entonces, toda la información que se brinda acá en esta diapositiva es brindada prácticamente por el ministerio de ustedes. O sea, los cultivos que han asegurado, esa información ustedes lo promueven. En total son 63.667.58 hectáreas en toda la región. Ahora, tomando en cuenta de manera a nivel provincial, Cayoma es la provincia con mayor extensión asegurada, con 18.531.29 hectáreas. Le sigue Arequipa con 11.576 hectáreas y la última provincia con menor hectareaje asegurada es La Unión, ¿no? Con 944 hectáreas aseguradas. Siguiente. Bueno, también hay que tener en cuenta, y esto es lo que va, de cierta forma esa información se va a tomar en cuenta, ¿no? Desde la vigencia de la póliza, desde el 1 de agosto de este año hasta el 1 de agosto de 2024. O puede terminar anticipadamente cuando se concluyan las labores de cosecha del cultivo asegurado dentro del sector estadístico. Supongamos, ustedes sembraron en agosto maíz choclo, y resulta que la cosecha empezó ya en enero, se terminó la cosecha, y ustedes vuelven a sembrar en el mismo sector maíz choclo. Y ese maíz, de cierta forma, ya no estaría prácticamente coberturado, porque tu campaña agrícola de choclo ya culminó. Entonces, o también, ¿no? El choclo se siembra en septiembre, el maíz, perdón, y se cosecha la evaluación es en febrero. Ya te pagué, pero ya no te volvería a pagar si siembras nuevamente en ese sector estadístico productivo. Entonces, termina siempre la cosecha, la vigencia. Puede terminar la vigencia también, o se puede adelantar en este caso teniendo en cuenta la cosecha. Este es el sistema Moray que nosotros manejamos para que ustedes puedan realizar el aviso de siniestro. La Positiva Seguros y Reaseguros cuenta con una plataforma de aviso de siniestro denominado en este caso Sistema Moray, el cual permite obtener información en tiempo real. O sea, el ingeniero avisa, en el sistema se transcribe o realiza su aviso de siniestro, en ese momento a mí me llega el aviso de siniestro y yo para poder realizar la coordinación y programación del aviso de siniestro. Ya, este es un ejemplo de padrón. Se toman en cuenta en este caso la región, la provincia, distrito, sector estadístico, la superficie a pagar de cada uno de los beneficiarios, el monto indemnizable, ¿no? El cultivo, la campaña que corresponde y su cuenta de ahorro, que de cierta forma es obligación de la Positiva para poder aperturarla. Y si en caso contaran con una cuenta de ahorro, Positiva ya solo abona a esa cuenta de ahorro. ¿Ya? Bueno, ya por la pérdida y todo ello, por parte de los agricultores ya no se haría cargo de la Positiva, porque ellos ya son independientes y ellos tienen que de alguna forma ser responsables en ese sentido. ¿Listo? Ya, bueno, esta es las investigaciones históricas que se han realizado desde la campaña 2009-2010, ¿no? Hasta la campaña anterior.
si uno se da cuenta, las indemnizaciones van de manera ascendente. El año pasado, la campaña anterior, se ha alcanzado a pagar hasta 49.2 millones de soles a nivel de todo el Perú. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en cuanto al seguro agrícola catastrófico, y si tuviesen alguna consulta, algunas preguntas, estoy dispuesto a resolverlo. Gracias. Una preguntita. Si están hablando de papas, ¿por qué no trabajan con la semilla botánica? Porque de 50 gramos alcanza para un hectárea. Y aparte la semilla botánica es gratis. No cuesta ni un sol. Ya, eso va a depender creo que de cada agricultor. Si siembran semilla botánica o... Pero generalmente semilla botánica, la papa. O sea, más allá nosotros no aseguramos semillas. Sí, ingeniero. Perdón, buenos días, ingeniero. Francamente, a veces que digamos, nosotros estando en el campo, a veces uno crea expectativas a los agricultores, a los productores. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, se tramita esta indemnización y se efectiviza después de un año. No sé, ahorita que usted me dice 20 días el trámite de la positiva, a mí aparentemente sería mucho mejor, porque yo soy de otra zona, de otra región. Yo también he visto que en mi periodo de trabajo también pagamos después de un año, pasando un año incluso, y eso pues a veces ya trae molestias a los productores. ¿En qué región estoy? En Puno. En Puno, sí. Bueno, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en las regiones que nos ha correspondido, pero sí, hemos cumplido siempre. Seguro que con otra financiera fue creo que más antes. Me parece Lima. Sin embargo, nosotros... Perdón, también, claro, usted ha explicado, pero me parece que máximo cuántos productores por región se permite, claro, no tratándose, digamos, del monto, porque usted me dice a nivel nacional, pues 40 y tantos de millones, eso me parece ínfimo, eso, ¿no? Exacto. Recuerde que es un seguro catastrófico y nosotros para poder realizar un pago, el siniestro tiene que ser catastrófico. Entonces, no es que se produzca un daño ligero y ya se tiene que recurrir y pagarlas, no, sino todo es previa evaluación. Ahora, con respecto a lo que usted menciona, ¿no? de los tiempos y todo ello, si nosotros lo tomamos en cuenta, porque si se paga en mayor tiempo, lamentablemente se generan muchas molestias, y a veces de repente el agricultor que estaba beneficiado fallece, entonces no hay forma a veces de suplir ese tipo de responsabilidades, y mejor ya cortar el tiempo, y justo ahora se cortó, porque el año pasado incluso nos daban 30 días para levantar padrones, 30 días para pagar, entonces ahora se cortó prácticamente el 50%, entonces ya las indemnizaciones son casi inmediatas, y si no contamos con ningún tipo de problemas hasta el momento. ¿Usted qué Yo un poquito a manera de comentario, se nos viene ya el fenómeno del niño. Esto del seguro, estamos hablando ya creo 3 años, ¿no? 4 años, y varias veces nos hemos reunido y se ha pedido varias veces deficiencias que se han presentado. Yo quisiera saber, ¿usted representa al Ministerio de Cultura o representa al seguro en primer lugar? Porque sería bueno... Yo les había indicado que yo represento a la Positiva Seguros. Pues, entonces el Ministerio de Cultura debe estar acá. ¿Por qué? Porque es el actor principal ahorita en el campo son las agencias agrarias. Y la información agraria es bien débil, no hay articulación, no hay coordinación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que esto funcione en el campo si las agencias agrarias tienen deficiencia en movilidad, en combustible? Por ejemplo, Castilla tiene que viajar a diferentes lugares y la información pues no está articulada. Sí. Entonces, mire, esa deficiencia lo hemos hablado ya, lo repetimos. Se nos viene el fenómeno del niño. Por ejemplo, allá en Cabaná tenemos oleajes anómalos. La playa cada rato sale y se mete a los cultivos y se lleva, pero es dificultoso articularnos con ustedes, que hay que presentar una cosa, otra. Me parece, si ya tenemos experiencia, 4 años, porque esto lo hacemos más dinámico, más fácil. Es una propina de 800 soles. Estamos hablando que el parámetro es el 56% de la pérdida de rendimiento. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, así puntual, ¿no? Yo quisiera, en
Camaná, por ejemplo, en las provincias costeras, que son los que fortalecen la seguridad alimentaria a nivel regional, que son los que mayor producen, hay que dar información un poquito más precisa, me parece más proactivo, más dinámico. ¿No? Si vamos a trabajar con las agencias agrarias, entonces una camioneta y combustible, siquiera yo diría en esa parte, para que podamos hacer un poco más efectivo, porque esto se va a ir trabajando año se va a ir implementando, pero ¿cómo podemos ser efectivos? ¿No? Más o menos, eso sería a comentario, porque esto tiene que funcionar. Sí, sí. En ese sentido, miren, no es la única región que cuenta con ese problema de deficiencia presupuestal. Ya, sin embargo, creo que los diferentes agentes agrarios han hecho el esfuerzo de realizar su aviso de siniestro y nosotros estamos ahí. Ahora, por el tema del presupuesto y todo ello, lamentablemente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así es. Sin embargo, para nosotros realizar nuestras evaluaciones, sí, contamos con presupuesto. Camioneta, combustible, tanto para la agente agraria como también para el evaluador, pero más allá para que ustedes hagan seguimiento, para que de alguna forma estén de la mano con el agricultor, no podemos brindarles de apoyo. Ahora, con respecto a la capacitación que se va a desarrollar en Camaná, sí, esta capacitación cuenta con dos fases, ¿no? Una teórica y también práctica. La parte teórica pues se está comentando prácticamente todo lo teórico, de cómo funciona el seguro. Sin embargo, en la parte práctica nos vamos a dar cuenta cómo es nuestra evaluación en campo. Y de esa manera se van a dar cuenta que se realiza una evaluación transparente, porque nosotros en sí somos una empresa tercerizada, agroevaluaciones, ¿ya? Es una empresa de peritaje, no va ni en contra de la empresa privada, tampoco del agricultor, o a favor de ambos, no. Somos neutrales, si se paga se tiene que pagar, y si no, lamentablemente no. Pero estamos trabajando en ese sentido. Sí. Usted indicó de que el seguro lleva de agosto a agosto, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo siembro en julio? O sea, han sembrado agricultores en julio este año y en septiembre, octubre viene un evento. ¿No va a ser coberturada? Ya lamentablemente no. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de qué seguro está dentro del año. Por eso, justo comentaba, no sé, el ingeniero, que hay deficiencias y se tiene que mejorar. Recuerden que este seguro es relativamente nuevo para la región Arequipa, pero generalmente en la sierra, por ejemplo, en la parte sierra ustedes saben que tiene una campaña agrícola bien definida, ¿cierto? Las siembras empiezan ya cuando empiezan en octubre, noviembre, ya están empezando las siembras. Y las cosechas se hacen incluso dentro de esa campaña agrícola que está asegurada. Pero, sin embargo, yo también me di la sorpresa que en Ica siembran, por ejemplo, la siembra grande, incluso todas las siembras lo realizan a partir de abril, mayo, y ya cosechan en noviembre, octubre, noviembre están cosechando. Entonces los siniestros tienden a afectar justo en esta época de sequía, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, estarían fuera de la campaña. Entonces, para la costa generalmente hay ese tipo de deficiencias. Entonces, sería bueno también de que nos indiquen la aseguradora cuáles son las zonas de pobreza y extrema pobreza que eso sí, igual para Arequipa. ¿En qué ganamos nosotros creando falsa expectativa con los productores, digamos, Camaná o la zona baja de Castilla? Se presenta un evento de inundación y estamos considerados como zona de pobreza. Y no eso sí no lo tenemos bien, no lo tenemos mapeado y tampoco o sea, en pocas palabras, porque no lo involucramos más en eso. Solo reportan, vamos a evaluar y si dispara, si no, no. Así sea de pobreza, extremo, no. Solo tenemos en cuenta lo que nos menciona incluso la directiva, no evaluar parcelas de investigación o parcelas demostrativas. Eso sí lo veamos, pero no está tan como que mapeado que tú eres de extrema pobreza y así que no te evalúo, o te evalúo, o tú no estás en extrema pobreza y no te evalúo. O sea, no. La evaluación es indiscriminada, sí, de cierta forma, general. Así es. Creo que estamos hablando sobre este caso muy importante que es el seguro agrícola. Mire, quien habla es de la Agencia Agraria de Arequipa. No hemos visto a la fecha al representante acá de Minares en la que está teniendo para ver la situación, cómo manejamos el presupuesto en primer punto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los directos que trabajamos conjuntamente con los agricultores. Pero si nosotros no tenemos ningún apoyo con el presupuesto, entonces ¿cómo vamos a estar apoyando? Son 3 años que está haciendo pero no hay ningún presupuesto.
Entonces, ese es el primer punto que tenemos que ver aquí. Señores, cada agencia tiene tanto y señores, comencemos a trabajar. Pero si no nos van a dar un centavo, ¿cómo vamos a comenzar a trabajar nosotros? ¿Ah? Entonces, este seguro va a ser como se hizo para la bandera nada más. Usted no me va a obligar porque finalmente no tengo para montar mi gente y ahí se queda todo, ¿no? Eso sería lo primero, para que así las agencias comiencen a trabajar. Señores, tienen su respectivo cada uno. Como les comenté, nosotros no tenemos nada que ver con el presupuesto. O sea, nosotros no nos podemos brindar el presupuesto para que hagan bien. Si vamos a comenzar a trabajar ahorita, vamos a hacer esto, pero ¿cómo vamos a contar? Sí, lo entiendo, ingeniero, porque yo sé que todo necesita presupuesto para que puedan monitorear, ¿no? Realizar monitoreos y todo ello. Pero ya les he comentado hace un momento, les dije, yo tengo presupuesto sí para la evaluación, netamente la evaluación, si usted realiza el aviso de siniestro. Pero antes de ello, lamentablemente yo no le puedo brindar presupuesto. Huguito, discúlpeme, ustedes están articulando promoción agraria, no está acá la sugerencia de promoción agraria. Sería bueno una reunión de manera urgente con el Minagri de Lima, con la dirección de Fogasa, de seguros y fomento al financiamiento. Es urgente porque ahorita las agencias agrarias no tienen financiamiento. Si no tienen dinero, no tienen financiamiento para esto, pues ¿para qué estamos en el aire? Me parece urgente si me permite, una reunión. Sí, es cierto, las agencias, como sabemos, inclusive aquí mismo en la gerencia regional no contamos con un presupuesto debidamente para esto. Así es. Pero sin embargo eso no quita, porque lo que nos pide la aseguradora no es un informe detallado del siniestro que ha ocurrido, simplemente es una alerta, es un aviso que nosotros tenemos que colgar en el sistema. Lo único que hacemos, como lo hace por ejemplo Cayoma es el más beneficiado y prácticamente es el único aquí en la región Arequipa que se ha beneficiado en todos estos años. Después ninguna provincia, a excepción Arequipa, que también lo va siguiendo por detrás, pero no alcanza a ser beneficiado como Cayoma. Lo que se requiere y lo que se necesita es poner la alerta del siniestro que ha ocurrido. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la aseguradora ya tome conocimiento, entonces ya viene el trabajo de ellos. Lo que sí de repente requerimos el presupuesto es para el acompañamiento que tenemos que hacerlos a ellos, ¿no? Y eso sí amerita de repente poder conversarlo con el Fogasa, poder conversarlo con el gerente para que pueda sacar una reunión, a pesar que acá también tenemos al ingeniero Carlos Segarra, que nos está acompañando, él es parte de Fogasa. No sé si puede acompañarnos, ingeniero. Adelante. Y bueno, a ver, ¿cómo estamos? Bueno, el Carlos Segarra es parte del Minagri, del Fogasa Lima, ¿no? Él también nos está acompañando en esta charla. Como les decía, nosotros lo que tenemos que ver es simplemente poner la alerta. Ahora, lo que sí me gustaría, ingeniero, es hasta yo mismo he intentado el sistema cambiado en relación al año pasado. De repente no sé si podría hacer una demostración de cómo utilizar, porque también la agencia de Cayón luego iba a pensar y no ha podido. Bueno, por partes, vayamos bien. Sí, antes que eso, bueno, un saludo cordial a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Segarra, yo soy especialista en la Dirección de Seguros y Financiamiento Agrario de Minagri, que bueno, es encargado de la dirección de la Secretaría Técnica de Fogasa, ¿no? Y tengo que explicarle cómo funciona esto, ¿no? Fogasa es un fondo de garantía para el seguro del campo, que fue creado en 2008, ¿no? Y este fondo, bueno, mediante una ley tiene funciones muy específicas y muy especializadas en el tema tanto del financiamiento también como del seguro. Y en cuanto al presupuesto, justo yo estaba escuchándolo a ustedes de manera atenta, el tema del presupuesto tiene esa limitante, ¿no? Que tiene una exclusividad de uso exclusivo para contratar seguros agrarios, ¿no? Y bueno, y otros mecanismos de financiamiento que están derivados del mismo fondo. Entonces, con la regionalización que se hizo, se consideró cuando se desarrolló este proyecto de los seguros catastróficos que se iba a delegar la responsabilidad del acompañamiento a las diferentes direcciones y gerencias regionales de agricultura nacional. Entonces, es como decir, la coparticipación de este fondo que tiene directamente desde el Estado, desde el Minagri, hacia los gobiernos regionales, cómo se distribuye, cómo
se hace llegar a los diferentes agricultores a nivel nacional, ¿no? Es así como se desarrolla este proyecto, que viene funcionando desde 2008 hasta el día de hoy. Se han venido haciendo muchas mejoras, ustedes ya lo están viendo. Hay algunos casos muy particulares, como por ejemplo que comentaban de Camaná, donde este seguro en realidad está destinado para agricultores inicialmente de extrema pobreza, de subsistencia, de consumo. Por eso que este seguro catastrófico es como una capa básica que va a proteger las pérdidas catastróficas, casi todo. Este año ya se ha ampliado lo máximo que se pueda de las coberturas posibles, contaminación ambiental, que eran opcionales, sequía en riegos, cultivos con riego, que también eran opcionales hasta las campañas pasadas, y ahora casi todos obligatorios. Entonces casi todas las posibilidades de pérdidas a nivel de agricultura están cubiertas. Pero esa es una capa básica. Ustedes imagínense que es como 800 soles por hectárea, pues es una ayuda, es un paliativo, no va a compensar los costos de producción de ningún agricultor. Eso es la realidad, ¿no? Pero sin embargo, en eso también quiero comentarles que el ministerio, esta dirección en la cual nosotros trabajamos, hemos desarrollado también un seguro que se llama seguros agropecuarios. Estos seguros agropecuarios ya son seguros individuales. Este seguro catastrófico es un seguro, como han visto, a nivel de sector estadístico. Pero el seguro agropecuario es un seguro individual que lo va a contratar cada agricultor, a decisión de cada agricultor, de manera voluntaria, no es obligatorio. Este seguro lo contratan a través de diferentes empresas de seguros. Una de ellas, la compañía La Positiva, que comercializa ese seguro, que es un seguro privado y que sí protege el costo de producción. Por ejemplo, si una hectárea de papa, por decir, el costo de inversión es 10.000 soles, 10.000 soles es lo que se va a indemnizar en el caso que se pierda. Pero estos seguros tienen un costo, o sea, este seguro ya no es gratuito. Pero el Estado, a través del MIDAL y de este mismo fondo de FOGASA, está cofinanciando, o sea, está pagando el 80% de este seguro. Y el agricultor solamente paga el 20%. ¿Y de cuánto estamos hablando? En promedio como 150 soles por hectárea. Eso es lo que cuesta hoy en día. Y este seguro está siendo distribuido al día de hoy por entidades financieras que son los que enlazan para poder llegar a los agricultores. Caja Arequipa, Caja Ica, Caja Sullana, Financiera Confianza y Agrobanco, que son los que están operando hoy en día, que dan créditos agrarios y también le dan la posibilidad al agricultor que pueda contratar el seguro. O sea, le dan el crédito y también le ofrecen seguros y con eso garantiza también, en el caso de que pierdan los agricultores, el crédito se va a recuperar, porque acá hay dos partes interesadas. Estamos así, la parte de financiamiento, que es importante recuperar el crédito y que el agricultor no entre en mora y pierda su propiedad y todas las consecuencias que ocasionan una pérdida de cultivos. Y lo otro es proteger en sí al agricultor y que siga su capacidad productiva y no se detenga, ¿no? Entonces ese es el objetivo de estos seguros que se llaman seguros agropecuarios. Entonces ya tenemos dos capas, capa básica, catastrófico, y capa complementaria que son los seguros agropecuarios. Entonces ambos seguros se complementan y por ejemplo productores de Camaná, productores que tienen alta inversión en Pedregal, Valle de Márquez o cualquier otra zona de aquí de Arequipa, de la región pueden contratar sus seguros de manera voluntaria. Entonces así es como está funcionando este seguro, esta área de Vidal que está apoyando y que bueno, está mejorando cada año. Ahora van a sacar también un seguro catastrófico para protección de mamélidos, que posiblemente esta semana ya se está aprobando esas normas y directivas. Entonces son proyectos que se están haciendo, bueno, priorizando siempre en las zonas donde hay más impacto de temas climáticos. Entonces yo los he escuchado, hay muchos tal vez interrogantes, igual si alguna consulta adicional y cosas a aclarar y bueno, escucharlos, también llevarme yo la impresión de ustedes. Por eso que el objetivo de nuestra visita es supervisar el trabajo que vienen haciendo la Casa de Seguros a nivel nacional, donde se está trabajando con 4 departamentos hoy en día, y también escucharlos a ustedes cuáles son las dificultades y problemas que pueden tener. ¿Bien? Entonces, igual yo estoy atento y si tienen alguna pregunta, si paso a como usted mismo ha dicho que bueno, Lima ha transferido la función a las regiones, pues bien es cierto, estas funciones son nuevas antes de la transferencia y por supuesto de tener presupuesto. Entonces, nosotros como
Carlos ha dicho que hay que ir y hacer el muestreo y todo lo demás. Basta que nos vean ahí, que hay un grito de y se viene contra nosotros los agricultores, no contra la positiva, no contra la Ministerio de Agricultura, no contra la región. Van a quedar del mismo gobierno de la y le dicen, tú eres responsable, tú tienes la te estás comprando un pleito. Cuando vuelves a ir, hasta mejor no hay, porque te cierran las puertas, sin decir otras cosas más. Entonces, de alguna manera estamos avalando una situación que deberían hacerlo de manera particular ustedes, si es que en caso no están considerando el impuesto. Porque nosotros sí podemos hacerlo, pero siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias. ¿No? Y no contamos, las agencias no cuentan con una camioneta disponible para poder viajar a la ciudad. Muchas de las agencias tienen un vehículo a la agencia de familiarización tranquila. Estamos que no tenemos gasolina. Y así es como el trabajo. Y menos personal, porque acá se tiene que dedicar, soy una persona prácticamente profesional. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, bueno, hemos tratado de ayudar en años anteriores, porque todavía pues recién empezó, y se han encontrado una serie de dificultades. Desde el punto de vista de la metodología hay un montón de críticas, ¿no? O sea, yo tendría para poder criticar. Ya realmente se favorece en este caso los generadores, ellos también, bueno, es un negocio, ¿no? Y lo tienen que ver así. Pero no sería bueno que todas esas cosas, antes de hacer un nuevo contrato, se tengan que hacer un taller, que saquen las conclusiones y en función a ellos se negocia. Eso es importantísimo, ¿no? Y nuestra estrategia, ¿cuál sería? ¿En qué lugares debemos nosotros informar las sumas aseguradas? ¿No? Como usted bien dice, hay zonas que tienen, pues, de alguna manera, entre comillas, rentabilidad y que pueden contratar un seguro, pero hoy en día la agricultura no es rentable, y hablo así, no más aún cuando tenemos un promedio de unos 5 tantos a nivel de la región, normal de crecimiento. Entonces, salvo algunas excepciones que se suben los precios, pues, ¿no? Y no hay una planificación también adecuada porque no podemos hacerla bajo las metodologías que se tienen actualmente. Esperamos que pronto se implemente la situación de la nueva metodología satelital para poder determinar las áreas de cultivos y todo lo demás. Ahora, no consideran, usted mismo lo ha dicho, que no están cubriendo el 100% del costo de producción, pero sin embargo las evaluaciones deberían considerar 50% todavía, y el 50% vamos a financiar de lo que los 800 soles, que ¿para qué? Yo como agricultor les digo, no me pasa más que para 8 bolsas de urea. ¿No? Entonces, ¿qué me están financiando? Y todavía yo, si es que me entra un frío o una enfermedad, entonces empezar a invertir más dinero para poder salvar mi cultivo. Y al final me van a evaluar al final, el rendimiento ya no recupera. ¿Cuánto he invertido? Ni siquiera me cubre lo que voy a invertir adicionalmente. Entonces se me incrementan los costos. O sea, yo no lo veo así, en realidad, claro, está muy beneficioso para él, y mucho más antes ha sido peor todavía, ¿no? Se declararon hasta cultivos que no se sembraban en determinadas zonas, o sea, quiere decir que ya está fijo que esa cantidad de dinero que estaba pagando el Estado se la llevaba fácil el asegurador, ¿no? Y así por el estilo. Por eso es importante que tengamos una reunión previas y poder analizar todos estos problemas de manera interna, ¿no? Para luego que ustedes puedan anunciar a nivel de la aseguradora que bueno, nadie se visita y gana la buena forma. Bueno, eso sería todo. Gracias. Perfecto. Sí, un poco para comentar lo que acaba de mencionar, es que, claro, en realidad este proceso del seguro inicia con información. O sea, la información acá es lo más esencial, es lo más básico. Porque si la información no está, me refiero a información agrícola, no está tan fina, entonces realmente termina perjudicando al propio agricultor en cuanto a rendimientos, en cuanto a áreas, en cuanto a esta información que es básica porque es muy sensible para determinar si es que se va a pagar o no se va a pagar los servicios.
Entonces, en este caso, este seguro, este proyecto se apoya de la información que genera localmente cada dirección regional, cada agencia regional de agricultura. La información estadística que se maneja a nivel nacional, ¿no? Que la centraliza la Dirección de Estadística de Vidal. Entonces, esta información, por ejemplo, de las áreas aseguradas, de los cultivos asegurados, parte de responsabilidad de la misma gerencia regional, en este caso Arequipa. Entonces, ustedes, hay un proceso también de que una vez que se licita y se especifica cuál va a ser el monto asignado de los 40 millones que tiene el fondo para asegurar los 24 departamentos, se asigna el presupuesto para la región Arequipa, después se les hace la consulta a cada gobierno regional para que nos digan qué cultivos, qué rendimientos tienen para que se pueda hacer la póliza, que finalmente es el contrato, que son ya los anexos. Entonces, así es como funciona. Entonces, en cierta forma, hay una responsabilidad compartida, porque en este caso, sensibilidad y establece todas estas normas que ha venido mejorando. Esto es un proyecto, bueno, es un seguro que cada año ha sido mejorado y es mejorable también, por eso que es importante ese acercamiento que nosotros tenemos con ustedes, para que podamos en cierta forma ver cuáles son las falencias, cuáles son las limitantes que aún existen y que van a existir, y eso vamos a ir perfeccionándolas cada año. Pero también hay una parte que sí es esencial, la labor que ustedes hacen, el levantamiento de la información, que es una tarea que han venido haciendo, creo que es una función específica de cada gobierno regional, ¿no? En este caso agricultura. Y después viene la parte del acompañamiento, ya cuando ocurren los siniestros, y esa es una parte que sí consideramos que sí ha sido de cierta forma cubierta por el seguro, porque el aviso de siniestro es básicamente que ustedes tomen conocimiento del agricultor, como se ha explicado en las láminas. Ustedes tomen conocimiento por el agricultor porque lo llaman por teléfono o porque pueden conversar o se acerca un agricultor a una agencia agraria y denuncian que ha ocurrido un siniestro. Entonces, la labor está, o sea, se ha tratado de simplificar para que el aviso de siniestro que ustedes hacen, que es una tarea también, ¿no? Que tienen que sentarse en gabinete y comenzar a redactar, especificar en qué zona, qué distrito, en qué sector estadístico, qué cultivo, cuánta extensión, qué tipo de siniestro ha sido y qué fecha ha ocurrido, ustedes lo pueden reportar. O sea, eso es lo más básico. Y se ha tratado de simplificar y que sea sencillo para ustedes, para que puedan reportar de forma sencilla. A partir de ese momento, cuando toma conocimiento la empresa de seguros y manda a los evaluadores, hay una responsabilidad que se ha trasladado a la compañía de seguros de que debe trasladar, debe asumir los costos de traslado del agente agrario que va a acompañar a la evaluación del campo, debe asumir esos costos. Y si no los está asumiendo, ustedes están en todo derecho de reclamar. Porque ya en ese momento ya implica inversión de tiempo, porque tiempo y dinero, porque bueno, estamos hablando de combustible, entonces tienen que darles todas las facilidades para que puedan acudir a la zona donde se va a realizar la evaluación de campo. Eso está considerado como responsabilidad de la empresa de seguros. Eso lo quiero dejar súper claro. ¿Sí? Entonces, a partir, porque ya es una labor de que no toma horas, toma días, toma semanas, porque en este momento se comienzan a valorar los hechos. Entonces, eso hay que dejarlo súper claro, y eso yo, para que no exista dudas, y también a la compañía de seguros, que todo hay que ver más adelante. Sí, disculpe, se tiene la idea que sea la experiencia de los agricultores que han aceptado ese seguro o los han utilizado, digamos, para que sea real, porque la teoría está, pero no tenemos... Yo voy a entrar más al fondo. Ya. A ver. Ya. Bueno, primeramente presentarme. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Mi nombre es Cristian Arotoma Arroyo. Soy ingeniero agrónomo de profesión. Bueno, en esta parte el cargo que yo tengo es de evaluador. Lo que vamos a hacer es una simulación de una evaluación en campo, en este caso la selección de parcelas, el muestreo que se va a realizar y cómo se realiza. Ya, lo que nosotros hacemos en campo va a ser siempre participar al agente agrario, al presidente, a autoridad, y de repente al dueño de la chacra le vamos a hacer partícipe.
Y en acá va a correr bastante la conciencia de los agricultores, todo, o sea, acá va a jugar todo. Ya. Lo primero que nosotros vamos a hacer, o en este caso como evaluadores manejamos, es una wincha, que es primordial, el GPS y una balanza, y en el caso de la cámara fotográfica, en el caso del celular, porque como les mencionó el ingeniero de antes en la parte teórica, nosotros trabajamos con el sistema Moray, que nos apoya lo que es en los cálculos de rendimiento en cada cultivo. Ya, lo que nosotros hacemos primeramente llegar es la selección de parcelas. La selección de parcelas se va a realizar una parcela representativa. Como de antes les mencionaba, nosotros no tenemos, o sea, en este caso no vamos a favor de la aseguradora, no vamos a favor del agricultor. Nuestro trabajo de nosotros en campo va a ser neutral. Si es que se tiene que pagar, se va a pagar. Si no se tiene que pagar, no se va a pagar. Todo depende del cultivo, cómo se encuentra. Si la afectación ha sido fuerte, de repente la afectación ha sido leve. O sea, todo eso es lo que vamos a ver. Lo primero que hacemos es, como acá también, mira, acá hay una parcela o dos parcelas. Ya. Lo que vamos a hacer es una parcela representativa. Supongamos que esa parcela de allá esté dividida en 7 parcelas y todos sean de ese tamaño. Ahorita no tendríamos problema porque todos están en las mismas condiciones, todo se ve por igual. Y en ese caso cualquier parcela que vamos a entrar es la que nos representa acá. Pero ahora el caso sería si en caso así, por ejemplo, digamos como delante mencionaban, este sea lo que le haya quemado la helada. Y todas estas chacras son lo que no ha pasado nada. ¿Qué parcela yo tomaría representativa para toda esta zona? ¿Esta de acá o la de allá? La de allá, sí, porque es la que me representa acá. La mayoría está como esta, es la que me representa acá. Ahora el caso sería diferente si en caso acá solamente esta partecita estaría así y todo esté quemado. Ahí sí yo me voy acá, a la representativa. El muestreo que se va a hacer en la parcela representativa, en cuanto a daño, tamaño, o sea todo, o sea, ya. Ahora lo que nosotros primeramente vamos a hacer una vez seleccionada la parcela representativa es medir el área. Nosotros lo que vamos a hacer es medir el área, y también la parcela representativa tiene que ser también representativa en cuanto a tamaño. Digamos que, como delante mencionaba, por ejemplo, hay 10 parcelas de este tamaño y una parcela de este tamaño. Tú sabes que de repente el que ha sembrado esto tiene un poquito más de billete y lo va a dar mejores atenciones. Pero estas parcelas no, va a ser menos. Por eso esta parcela es la que me representa acá. Ya, lo que nosotros vamos a hacer es primero medir la parcela. Vamos a realizar la medición de toda esta parcela. A ver, ¿quién me apoya? A ver, acá el ingeniero. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es, si la parcela después de medirla tiene menor a media hectárea, lo que vamos a hacer es 3 muestreos. Si es que tiene mayor a 5 hectáreas, 5 muestreos. Media. Como mínimo. Media hectárea. La mayor a media hectárea. Pero mire, no va con el GPS, ¿para qué no saben conducir? Con el GPS toma ya las coordenadas. No, o sea, eso lo vamos a medir. Ahora lo que voy a utilizar el GPS es, por ejemplo, para la estimación de rendimiento, lo que vamos a hacer es acá. Ahora este es el muestreo. Cómo se encuentra el producto, qué datos vamos a recolectar. Lo que vamos a hacer, la medición del área, sí va a ser con el GPS. Agarrando el GPS, lo que vamos a hacer es recorrer el área. Una vez recorrido todo el área, lo que nos va a arrojar va a ser el área. Si el área es menor a media hectárea, dependiendo de eso vamos a ver cuántas muestras como mínimo vamos a tomar acá. Si es menos de media hectárea, 3 muestras como mínimo. Si es mayor a media hectárea, 5 muestras. Ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es el siguiente dato, que en este caso de la lectura necesitamos contar cabezas. Ya. Lo que siempre vamos a evitar es realizar los muestreos a los bordes. Siempre vamos a ingresar un poco acá y distribuirlo los 3 muestreos. Por ejemplo, este tiene menos a media hectárea. Lo que vamos a hacer es sacar una muestra, otra muestra y otra muestra. 3 muestras. Ya. En cada muestra lo que vamos a realizar, o lo que en este caso nos pide para datos para nosotros estimar rendimiento, va a ser, por ejemplo, número de cabezas. Es el primer dato que nosotros vamos a llevarnos de acá del muestreo. A ver, suéltalo nomás ahí. Apóyenme contando de acá. Nos piden 10 metros lineales. Por eso siempre es la wincha, ponlo acá al centro. Al centro. Ya. 10 metros. Ahí. Lo que va a hacer es contarlo ambas partes. Ambas caras. Cuéntale.
No, hasta. 18, 20. Hasta. Más acá, más acá, más acá. 6. Más acá eso, entonces, parado. 12. 18, 2. Ya, ahora no tengo aviso. 18, 2. Ya, el siguiente dato que nos piden, no tengo aviso. Los datos que nosotros nos vamos a llevar va a ser así, como acá el ingeniero está contando. Hay que, en este caso, el dato que nos interesa, en este caso de lechuga, es la cabeza. Son cabezas que nosotros debemos recolectar de acá. Ahora, esto va a ser lo mismo en el caso de papa. En el caso de papa, lo que me interesa es plantas. Lo que vamos a hacer en el caso de... Ahora, en el caso de maíz, lo que me interesa es mazorcas, porque es el rendimiento que vamos a obtener de las mazorcas. Y lo que vamos a hacer es contar mazorcas en el caso de maíz, no plantas. Porque ustedes saben, por ejemplo, lo que hacen los agricultores es de repente sembrar los tres semillas por golpe. Y de las 3 semillas, de repente las 3 han germinado, las 3 han floreado y todo, pero no las 3 están produciendo. De repente una ha producido, la otra no o 2 no han producido, de repente 2 han producido, 1 no ha producido. En este caso, cada cultivo va a tener cada cultivo va a tener un trato especial. Ahora, en el caso, como les digo, de la lechuga, lo que vamos a hacer es contar cabezas. El siguiente dato que nosotros nos vamos a llevar es el distanciamiento entre surcos. Ahora, para nosotros realizar el distanciamiento entre surcos, si en el caso el surco ha sido hecho manualmente, lo que vamos a hacer es 5 entre surcos de lo que vamos a tomar. Ahora, si 10 entre surcos, en el caso de que el cultivo haya sido sembrado con máquinas, 5. Todo esto, lo que les estoy diciendo, está escrito en el manual de ajustes, todo lo que vamos a hacer. Ya, el siguiente dato después de esos datos recolectados es el muestreo que vamos a hacer en sí, el peso que vamos a sacar. En el caso de la lechuga, lo que vamos a hacer es obtener 2, 3 cabezas, lo que vamos a hacer es cosecharlas y pesarlas. Cosecharlas y pesarlas. En el caso de maíz, lo que vamos a hacer es igualito, cosecharlas. Si es maíz choclo, vamos a cosechar y vamos a pesar. En el caso, si es maíz amilacio, lo que vamos a hacer es cosechar, pelar y contar granos. Ahora, en el caso de la papa, lo que vamos a hacer es sacar la papa y pesar la papa. Ahora, en el caso de la papa también, en el caso de la papa blanca, vamos a pesar todas las papas que vendemos y que podemos usarlas. Por ejemplo, en el caso de la blanca, un poquito de buen tamaño a veces lo tienden a dejar, ¿cierto? En el caso de la nativa lo recogen hasta lo más pequeño, o sea, cada cultivo va a tener su trato especial. Con esos datos ya lo vamos a... Son todos los datos que nosotros vamos a recolectar y como de antes el ingeniero les decía, ustedes como agentes agrarios, como acompañamiento que nos van a realizar, ustedes tienen que ver que estos datos sean plasmados en el acta que les vamos a dejar. Una copia se les va a dejar, pero en esa acta, como digo, tienen que ustedes ver, si en caso hemos contado 20, que las 20 esté yendo, o sea, todos esos datos que se está recolectando en campo, que se plasmen en el acta de evaluación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, es correcto. Al final nomás has puesto la ducha y has cortado de la ¿Cómo? ¿O has cortado 2 surcos? Los 2 surcos, porque nos piden 10 metros lineales. 10 metros. 10 metros. Cuentas los 2 surcos. Ajá. 5 acá y 5 acá. 10 metros lineales nos piden. Sí, es con relación a rendimiento. Ahí hay otro. Y todo lo que estamos realizando se va a plasmar en la esquela. Una vez que esté en la esquela automáticamente tiene el dato que se ha asegurado, que es el 56%, ¿no? 54, ¿no? 56. Está en el 56. Del 56%, o sea, el dato que se trabaja año tras año del promedio, el rendimiento, es el rendimiento promedio de los últimos 5 años, se va a sacar el 56% y va a estar plasmado en el acta. Y si durante toda la evaluación recorremos los 11 puntos, esa partecita, digamos, del rendimiento sea igual o menor al rendimiento que está ahí asegurado, se les paga.
Si en caso es por encima de eso, no se les paga. Por eso este es un seguro agrario en base a lo que viene a ser una evaluación. No es que de repente vamos a campo y ya se les paga. Todo esto es de acuerdo a lo que viene a ser el seguro catastrófico, que viene a ser por sector estadístico, los 11 puntos. Ahora, el otro caso, como de antes mencionaban, del caso del desborde de playa, por ejemplo, incluso desborde de ríos, de la helada, como estaba viendo en el caso de sus fotografías de acá del colega, en esos casos el seguro complementario. Por ejemplo, mira, si el sector estadístico tiene 100 hectáreas sembradas, una helada no les va a afectar a las 100, digamos les va a afectar a unos 5 o 6 personas que les mató el cultivo. En ese caso se activa el seguro complementario, se va a evaluar y se paga solamente a las 5 personas que han perdido ahí, o sea, que tienen esa pérdida. Pero para el seguro complementario tiene que morir la planta, ya, o tiene que perder la capacidad de producción. Ya, cuando nosotros vayamos, ya no se va a cosechar absolutamente nada de esa parcela. En el caso del desborde de playa es igualito, le entierra a los cultivos y todo, o sea, esa parte es igualito, o sea, se le va a tener que pagar a solamente esas parcelas. Porque hablando del sector estadístico, por ejemplo, la playa no va a salir y afectar a todo el sector estadístico, les va a afectar una parte, como de antes decían, 50, 30, 10 hectáreas, se va y evaluamos a las 10, 15 personas y se les paga a esas 15, 10 personas. ¿Alguna pregunta? Cuando esté el estado genealógico más avanzado, por un país similar, todavía no ha salido las personas. ¿Tienes tu fotografía? También va a depender bastante de los cultivos. También va a depender bastante de los cultivos, ingeniero. Ahora, en este caso, por ejemplo, acá está viendo su fotografía. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de una helada, la papa va a volver va a empezar a volver a verdear, va a volver a... O sea, en ese caso estamos hablando de una afectación, pero en este también va a depender bastante del cultivo y del siniestro que les afecte. Por ejemplo, ahora hablando en el caso del maíz, por ejemplo, hablando del caso del maíz, justo de antes estaba viendo estas fotografías. Lo voy a pasar para que lo vean. Ahí, por ahí, que me pase. En el caso de ese maíz, por ejemplo, sería en vano, en el caso de la papa, las afectaciones, como bien dicen, la helada les pasa, les quema una parte, como está en etapa vegetativa, la papa va a volver, va a rebrotar, como se le dice. Y en este caso, como la papa va a rebrotar, eso se reprograma a cosecha. O sea, en este caso se trata de programar lo más cercano a la cosecha, porque en ese caso la merma se va a ver en ahí. En el caso de maíz que está pasando en la fotografía, en ese caso sería en vano decir que hay que esperar a la cosecha, porque ese maíz ya murió, ese maíz ya quedó ahí, ya no va a continuar ya. O sea, en este caso también va a depender bastante del cultivo y del siniestro que les afecta ahí. Por eso en ese caso creo que ya lo van a programar, si es que lo hacen los reportes, se va a programar para la próxima semana, o ese tema lo están viendo, justamente por ese maíz. Sería en vano dejarlo ese maíz para cosecha. Porque yo voy a ir a cosecha, posiblemente el agricultor ya lo haya volteado, lo ha sembrado otro cultivo, todo. Hay que evitar eso. Y otra cosa, todas las evaluaciones que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, si les pasa, digamos, un desborde del río, o como en el caso del maíz que están viendo, el agricultor no tiene que voltearlo. Por eso, en este caso, cuando ocurre muerte de planta, para el complementario son 15 días que pueden atender. Y en esos 15 días es recomendable que no ingrese el agricultor en este caso a voltearlo, a cosecharlo, ¿no? Porque si yo encuentro cosechado, volteado, sembrado otro cultivo, ya no puedo hacer nada en ese caso, porque ya no tengo evidencia, ya no tengo para qué yo tomar las fotografías, realizar la evaluación. Por eso en este caso siempre cuando hay reportes para el seguro complementario que son por muerte de plantas, anticiparles a los agricultores que nos esperen, o sea, tal fecha está programando y tal fecha van a venir a evaluar estos cultivos, hasta ahí no lo toco. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde encuentro el manual? Le voy a enviar al ingeniero que le rebota, si no tiene mi número, escríbeme y yo te paso por el WhatsApp ese manual de ajuste. Ahí es en el WhatsApp. Ingeniero, cuando la
afectación, como dices tú, se va a recuperar la planta, pero siempre va a haber afectación. Claro. Va a haber seguro, ahí se les da una indemnización. En ese caso, o sea, miren, cuando hay el seguro complementario, o sea, cuando hay muerte de planta, nosotros vamos y ya como la planta está muerta ya es más seguro, o sea, de decir, mira, ahí ya se va a pagar, o sea, es seguro. Ahora, en el caso de afectación, o sea, que la planta un poquito va a recuperar y nuevamente lo van a programar a su cosecha. En ese caso, nosotros nos vamos a acercar cercano a su cosecha y lo que vamos a hacer es lo que estábamos haciendo acá el muestreo. Medir, contar, en el caso de papa, pesar y todo eso. Y sin caso, y durante toda la evaluación es menor o igual o menor al rendimiento asegurado, se le va a pagar. Pero si en el caso es del rendimiento posterior, no se les va a pagar. Por eso en cosecha es evaluación, ahí no podríamos decir, o sea, es evaluación. Si en caso gran parte del sector estadístico está con afectación significativa y el rendimiento lo va a decir ahí todo, claro, que está por debajo, ahí se les va a pagar por todo. Si en caso está por encima, no se les va a pagar. Eso va a estar sujeto a evaluación. En el caso del complementario, no. O sea, nosotros vamos, evaluamos, medimos la chacra, esto tiene 1,5 hectáreas, les va a pagar 1000 tanto así. O sea, todo eso ya, el dato ya se les puede sacar más instantáneo. Pero en el caso de evaluación, sí se tiene que terminar toda la evaluación y ahí recién decir, ¿se va a pagar o no se va a pagar? Pero ahora en este caso, por ejemplo, cuando hay afectaciones en papa, digamos, que son leves, ingeniero, en etapa vegetativa, y digamos que el sector tenga 100 hectáreas, ahora el primer golpe que les pasó, digamos, sean a 10 hectáreas, y son 100 hectáreas todavía que están libres, o sea, no les ha afectado nada, y digamos toda la campaña va bien, y no les afecta nada hasta su cosecha. Nosotros cuando vamos a evaluación, será el único punto de repente que está mal, pero vamos al siguiente punto, y ya obtenemos un rendimiento de 25 toneladas, 20 toneladas, y ya vamos en el cuarto punto, ya ustedes de repente pueden ver, eso van a hacer de ustedes, de repente decir, ¿sabes qué, ingeniero? Acá el cultivo no ha sido tan afectado, podemos desestimarlo, ahí podemos cerrarlo, pero si en el caso que no, tenemos que terminar la evaluación, porque a veces lo que pasa en los agentes agrarios, como decían, el tiempo es limitado de ellos, y a veces evaluamos todo el día y resulta que sale un rendimiento de 30, como dicen vulgarmente, ¿no? Por la web me han hecho caminar. En ese caso, por eso, ustedes como saben qué rendimiento manejan, y en el primero, segundo, tercer punto ya están viendo que el rendimiento está disparando muy fuerte, ya ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Continuamos con el siguiente sector. Cosa que así ustedes también eviten caminar todo el sector, porque sí, como dice el ingeniero, el trabajo es un poquito pesadito y a veces el físico mismo ya no ayuda mucho. Ya, esa partita siempre hay que ver, porque sí es cansado, como dicen. De antes decían 11 puntos por sector. No es así, es 11 puntos por cultivo. Si en el sector estadístico han reportado 5 cultivos, son 11 puntos por cultivo. O sea, en el sector estadístico estaríamos recibiendo 55 puntos estadísticos y es bien matado. O sea, al día, por ejemplo, a lo mucho terminamos 22, o sea, 2 sectores con 2 evaluaciones, 2 cultivos. Y ese también es uno bien matadito. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya sería. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Quedó claro o no se entendió nada? Ok, ya, Cris. Una cosa, por ejemplo, el idioma se ha afectado el 22 del mes pasado. Si se produce otra helada, ¿otro refuerzo tiene que hacer al mismo área? No, por eso, mira. O sea, mira, al caso de la papa me están diciendo, porque en el caso de maíz te lo van a evaluar ahora. En el caso de la papa. Ya, en el caso de la papa, por ejemplo, ahora ya te lo van a, o sea, ahorita van a reportar, digamos, un año lo van a programar, digamos, a su cosecha, que va a ser en febrero, marzo. Ya, está programado para ahí. Digamos, les afecta otra helada, otra granizada. Puedes reportarlo y se va a ir acumulando tus daños. Se va a ir acumulando tus daños, pero ya está con una fecha de programación. Pero digamos, vas reportando ahora, ¿sí? Digamos a tu maíz no le haya afectado tanto. Hay algunas fotos que tu maíz está solamente por encimita, no les ha pasado. Ya, en ese caso estamos hablando de una afectación, no le ha matado a la planta, esa planta todavía va a volver. Ya, en ese caso, ya, pero o sea, te llama el ingeniero, va a hacer una coordinación, ya vas a tener una fecha de evaluación. Pero digamos, tu fecha de evaluación está en marzo del otro año. Ahorita, por ejemplo, estamos en diciembre, primeros días. Ahora, digamos que a la quincena de diciembre te ocurre, ya habías programado, está programado para marzo.
pero a la quincena de diciembre viene otra helada y ahí sí lo termina matando a la planta. Tú puedes adelantarlo esa evaluación, hacer tu reporte, te va a llamar y decirle, sí, ingeniero, la afectación ha sido a tal grado que ahora ya las parcelas han muerto. Sería en vano esperar la fecha, y ahí se adelanta. O sea, la fecha de programación va a tener ese juego. Depender bastante, como les digo, de ustedes. Por ejemplo, si en caso ustedes en la aplicación, digamos, les pase por una partecita nomás y los agricultores te dicen que sí, que esto, que el otro, y al final de cuentas nosotros vamos y vemos que el normal están dejando de madurar, en ese caso sí se tendría. En cambio, en este caso sí les afecta drásticamente que el agricultor, tú sabes que el agricultor ya conoce su cultivo, y si lo ha metido la vaca es porque ya la afectación no ha sido solamente encimita, ya les ha afectado fuerte. Y ahora en ese caso, bien de ese tema, se tuvo que reportar y se tuvo que ir, porque ahora si vamos y está metida la vaca, posiblemente ya está todo en el piso y ya no se va a evaluar, porque en ese caso ya escaparía de nuestras manos ya nosotros ir y evaluarlo en ese estado. Ajá. Por eso las evaluaciones siempre se tienen que hacer. Si, por ejemplo, mire, te programan para marzo y tú dices, ¿sabes qué dinero? La gente ya quiere meterle el animal y digamos hasta algunos ya lo han metido, ya no les va a poder aguantar para cosecha, tiene que adelantárselo. Usted lo adelanta y nosotros vamos y lo evaluamos. En el caso del año pasado, la campaña pasada, habían reportado igual, heladas. El problema que se llamaba, imagino que habrán programado una fecha, ¿no? Pero la aseguradora llegó muy tarde, cuando ya todo estaba complicado. Bueno, esa es responsabilidad de la aseguradora y para eso hay penalidad. O sea que, por ejemplo, si yo te pongo, hemos programado para la fecha de 25 de marzo y yo vengo 25 de marzo, pues digamos yo vengo en junio, ¿de quién es la responsabilidad? No es de usted, es de mí, porque habíamos quedado una fecha y ya estamos viniendo posterior, ese caso tiene penalidades para nosotros. Ahora en el caso sería diferente, por ejemplo, hemos programado para la fecha del 25 de marzo y la gente lo coseche, digamos, en febrero, en ese caso, si no nos has avisado, en ese caso no es responsabilidad nuestra, ya la responsabilidad escapa de nosotros. Las penalidades, ¿cómo es en el caso de penalidades? ¿Cómo están ahorita en el caso? Si en el caso uno llega tarde. Ese es incumplimiento del manual de ajuste, pues. Eso no les, la penalidad no les va a llegar a ustedes. Ese le llega al hogar. Ajá. Pero sí es fuerte. Manual de ajuste, 20.000. Pero para nosotros. Hay que informar, digamos, de que la asegurada no vino, al pero esa parte no va a darse con nosotros. Por ejemplo, ustedes tienen que estar en contacto continuo con el cliente. Si en caso te han puesto 25 y vas a adelantar, tú tienes que avisar. Exacto. Está avisando, entonces se va a adelantar la cosecha. Se está adelantando, tú estás avisando. En ese caso te va a decir ya, entonces mira, si lo van a empezar a cosechar la quincena de febrero, lo programamos la primera semana de febrero. Ya, se va adelantando. Por esa parte tiene que haber bastante comunicación. Tanto de usted como el ingeniero de... En caso todos van a manejar el Moray directo, será todos con ustedes. O sea, todos ustedes, todas las agencias van a conversar directamente con él. Cosa que él cuando le llega es diciendo, va a adelantarse la evaluación, se adelanta la evaluación, manda evaluadores a campo y ya, la evaluación se hace. O sea, evitar eso. Porque al final de cuentas, como digo, las penalizaciones no les va a llegar a ustedes, les va a llegar a ustedes. Pero se tienen que quejar si en caso haya eso. Pero si es que hay esas cosas, tienes que presentar al toque, o sea, y avisarle al ingeniero, el ingeniero que contacte con el IDAG y ya ahí se efectúa el... Así es. Todo, ¿no? Eso sería todo. No hay dudas. Vamos a ir. La Positiva Seguros, así de simple.